Porque es una tarea para el Ministerio de Seguridad de la Nación que de repente finalmente le imponga a Weber.com que diga la verdad o una multa. Hay que decir la verdad. ¿Qué hace el gobierno respecto de esto? Estamos en línea con Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación. Aníbal, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Hay que recurrir al título del programa. ¿Quién podrá ayudarme? Exactamente. A ver, Aníbal, primera pregunta. ¿Cuál es tu interpretación de lo que pasó el domingo? Domingo hubo una elección donde el oficialismo, con un trabajo medular en muchas cosas y con trabajos que eran líneas porque así lo obligaba la pandemia y esfuerzos sobrehumanos con la pandemia misma y qué sé yo, se le presagiaban a algunos con mal leche y otros por no tener información fidedigna, que los resultados lo iban a hacer pedazos. Y los resultados fueron así. Y entonces uno se tiene que poner contento. Yo contaba ayer con el tuyo que futbolero que le decía que el fútbol se dice que cuando no se puede, y los resultados en muchos casos que no son comparables con las pasos. Mucha gente habla de las pasos como un paso intermedio, que no lo son. Las pasos son internas en cada uno de los partidos. Nosotros le damos de los ahorita, no había interna larga. Pasó ese tema y cada uno tiene que volver a presentarse ahora sí con los propios colores contra otros colores. Y en ese marco, muchas de las cosas que teóricamente habían salido mal salieron bien. No resultados. Ahora, pero concretamente, porque yo pienso, ponele que uno lo tiene que explicar para el exterior y te dice, bueno, ¿qué pasó en las elecciones? Hay un partido A, un partido B, el partido A saca 42, el partido B saca 33,5. ¿Es obvio que ganó el partido A o no? No, porque por nuestro formato la realidad es que los diputados que uno va a obtener son prácticamente empatados, y esa es la ventaja que nos da, porque juegan no solamente los que vos ganás en esta elección, sino los que dejás en el camino de hace 4 años atrás. Y si esos eran bastante más importantes que los que vos tenés en este momento, te quedás con mucho menos diputados de los que tenías. Y en el caso del contrario pasa exactamente al revés. Tenía pocos que son los que se termina su gestión en este momento, porque han pasado 4 años y tu buena performance de este momento, aunque sea un poco menor que la del oficialismo, es la que te da más diputados de lo que tenía antes, que por una elección distinta dentro del marco de la Cámara de Diputados, como nos han puesto a nosotros, porque bueno, suceden estas cosas, hay que tirarlas por el cementerio. Ahora, pero la expresión popular, donde hay dos partidos que se proponen para ser votados, dos partidos mayoritarios, y hace 2 años uno ganó 48-40, y en la provincia ni que hablar, 52-32. Y ahora lo que ve es que va el pueblo a votar y el 42% del pueblo vota uno y el 33%, más allá después de cómo quede institucionalmente, que en el Senado por primera vez pierden la mayoría, que el diputado parece que mantiene la primera minoría. Más allá de eso, ¿no es una señal clara de que el oficialismo, está bien, no perdió 4-0, perdió 4-1, perdió 3-1? Pero no, yo no lo miro de esa manera. Siendo parte integrante de esa situación, lo miro con mucha más seriedad, porque si bien las PASO no tienen nada que ver con la elección, nada, absolutamente nada. En nuestra elección en las PASO era insípida, era nuestros candidatos y nada más, y a votarla para los que somos de la política es casi una obligación, pero mucha gente que entendía, si no se votaran en esto, bueno, otro día hoy, qué sé yo, cuando llegó el momento, uno caminó a todos esos lugares, ambos han caminado en todos esos lugares, sin embargo te acompañan las voces, evidentemente Armando debe haber hecho las cosas. Si vos lo decís desde el punto de vista internacional, es más fácil explicarlo que ninguno, porque te puedo pasar la tira de todos los oficialismos que le puedo comentarlo. Estas pandemias no tienen muchas explicaciones de cómo se sale de eso, y catástrofes parecidas han dado resultados parecidos. Porque Churchill gana las elecciones y gana la guerra y pierde las elecciones inmediatamente. Después vuelve a recuperarse y vuelve a ser quien fue. Pero mientras tanto hay toda una tarea que se tiene que llevar con cuidado y determinadamente, porque no hay respuestas inmediatas ni hay esfuerzos por parte de un gobierno para resolver la situación de una población en medio de una pandemia que tenga respuestas
efectiva como si estuvieran pagando por ello. No es verdad, no debe pagar nada, es el Estado el que tiene la obligación de protegerlo, y lo está protegido. Bueno, en algún momento alguien se da cuenta también que los han protegido, y cuando te invitan a que los votes, lo podés votar. Chile perdíamos por 7 puntos, o si hiciéramos esa copa, si no aceptara esa comparación con las PASO. Sin embargo, ganamos por 3.500 votos. No, a ver, yo esto último que vos decís me parece interesante, porque uno dice, bueno, perfecto, nosotros perdimos porque estaba la pandemia y eso pasa en todo el mundo, y Churchill ganó la guerra pero perdió las elecciones, después se recuperó y eso nos va a pasar a nosotros. Yo todo eso me parece razonable, sensato. Lo que pasa es que si se parte la idea de, bueno, perdimos por la pandemia, perdimos por los medios de comunicación, perdimos por lo que pero fue. Sí, si vos lo que estás buscando que yo te diga que perdimos, pero la realidad es que cuando yo me pongo a mirar los números respecto de la primera minoría en diputados, nuestra performance es mejor que la de los otros, y si nos ponemos a mirar la visión respecto del resto de las cosas, nuestra performance es mejor en muchos distritos que se daban por perdidos, San Martín, un montón de distritos que se daban por perdidos, y que el trabajo que Cartopoli vino haciendo en ese caso dio su fruto cuando el vecino le dijo, mire, deme una mano para votar, porque nosotros hicimos un esfuerzo a ver si podemos seguir trabajando en este mismo sentido, y te fueron a acompañar. Si no, te dicen, andate al diablo, que tengo que acompañarte a vos. Si te portaste mal conmigo, no sucedió eso, sucedió al revés. Bueno, si el tema es, te sacaron más votos que nosotros, sí, pero ¿sabes qué? Hillary Clinton también sacó más votos que su contrincante, y el que estuvo sentado en la silla de Washington fue su contrincante, lo que hizo. ¿Quién sacó más votos? Perdón, Hillary Clinton, más que Trump, no había escuchado. Claro. Aníbal, más allá de todo este debate postelectoral, me parece que hay algo que se juega en estos días muy fuerte, que es el acuerdo con el fondo. ¿Qué imaginás de ese acuerdo? El acuerdo lo está conduciendo Martín Guzmán. Yo tengo un enorme respeto por Martín Guzmán, enorme respeto, porque es un hombre formado y sabe lo que estamos haciendo y cuáles son las limitaciones de la Argentina para ponerse al tiro de un arreglo que realmente la ponga a la Argentina de contexto internacional. Lo he hecho por Martín y la caterva de bestias que tenía a su alrededor, ha puesto a la Argentina en la peor de las condiciones, que ellos creen que verdaderamente que están usufructuando porque aparecen estos vicios propios después de las catástrofes, como las pandemias o las guerras o cosas por el estilo, y que los están felicitando porque hicieron un buen gobierno. Fue una catástrofe lo que hicieron, y a eso hay que encontrarles respuesta. Y el gobierno de los Estados Unidos los ayudó lícitamente para que Macri ganara las elecciones y ni así pudo llegar a lo que aspiraba. Lo siguen mirando el gobierno de los Estados Unidos, no vamos a creer que solamente en aquella vez, y después cambiaron de canal y se olvidaron de lo que existía en Argentina. Acá no hay nadie que se olvida de nadie, y cada uno está mirando los pasos que se tienen que seguir, cuál es la vocación que han tenido. El acuerdo con los holdouts se resolvió, el acuerdo con el país está caminado sin ninguna complicación, y pareciera ser que tiene ya un formato en el cual se puede practicar y llevar adelante con mucho esfuerzo y con muchas ganas, sin caer en esfuerzo, que sería muy malo para la Argentina y que nadie lo tiene en su carpeta eso. Entonces, tiene que estar convencido de que los pasos a seguir son sensatos, y que el Congreso va a tener que analizarlo como corresponde y votar, pero si está de acuerdo con ello. Ahora, en términos concretos, cuando uno ve la historia de los acuerdos con el fondo, y no, créeme que no lo estoy criticando, simplemente quiero entender qué percibís vos de eso. El fondo pone condiciones en términos de eso. Ernesto, cuando se hacen los acuerdos de Bretton Woods, se crea el Fondo Monetario Internacional. Pero no se hace socio del fondo, nunca creyó que tenía que hacer, y formar parte de eso. Lo hace la Revolución Fusiladora, 56-57, porque ellos consiguen un préstamo de $700 millones, que se iban a pagar con la misma guita que generaban las propias importaciones que estaban teniendo, nunca generaron absolutamente nada, y ese es el acuerdo con el Club de París que fue a charlar el propio Guzmán. Fíjate los años que tenés encima sin resolver una situación de esa característica. La realidad es que cuando se hacen los acuerdos de Bretton Woods, el fondo tenía un solo préstamo, si no me equivoco, es el de facilidades extendidas, y después crea un segundo préstamo, que es el stand-by.
Esos dos fueron siempre los mismos, no cambiaron nunca, y dudo que vayan a cambiar hasta que aparece este señor Trump que decide en representación de los Estados Unidos, que tiene una incidencia fenomenal sobre esto y que la derecha norteamericana nunca vio de buena manera al Fondo Monetario Internacional, pero en este caso lo utilizó como una herramienta política para darle ventaja a un hombre de su mismo poder en Sudamérica. Esa visión se tiene que cambiar, tiene que encontrar un formato distinto. Sí, seguramente sí, nos darán una forma distinta para pagar, así como le dieron una forma distinta para recibir la guita. No. ¿Por qué? Y porque de la misma manera, desde los acuerdos de Bretton Woods, siempre se pagó de la misma manera, y no veo lo que esté nada la condición. Ahora, lo que viene trabajando Guzmán es buscar la alternativa. Mire, primer tema, punto número 1, no voy a entrar en default. Denme una mano porque yo estoy yendo a un lugar donde podamos ser respetuosos y cumplidores con las obligaciones que hemos contraído. La están llevando a la práctica, están ofreciendo alternativas que sean potables. El gobierno de los Estados Unidos es paciente y mira estas cosas y no se pueden obviar y tienen que verse con criterio, con responsabilidades políticas, y creo que estamos yendo por ese camino. Entonces yo soy optimista de que vamos a llegar a un acuerdo y vamos a tener a la Argentina otra vez en orden, porque cuando te quieren contar que los otros partidos, puntualmente los ligados al impresentable de Macri, iban a pagar la deuda del fondo con otros préstamos. Te recuerdo que a la Argentina no le presta a los bancos privados hace mucha plata, por eso tuvieron que ir al fondo. Aníbal. ¿Qué tal? Buen día, Jairo Estracha lo saluda, ¿cómo le va? Hola, Jairo. Una pregunta puntual sobre la mecánica de lo que se anunció con el fondo, no sé si escapa a su conocimiento, pero se lo pregunto. Al anunciarse el envío del programa plurianual en la primera semana de diciembre al Congreso, ¿eso supone que es la previa del acuerdo? ¿Es el acuerdo ya hecho que se manda al Congreso? Y se lo pregunto porque como hay un vencimiento el 22 de diciembre, no sé si la que se busca es no tener que pagarlo y poder incluirlo en el acuerdo. Si vos me dijeras a mí qué haría yo, la última es la opción del multiple choice, poner el cuadradito ahí, pero yo no sé lo que Guzmán está conversando. Aníbal, la realidad es que lo que pareciera ser que se está practicando o se pretende practicar es una decisión inteligente donde todo este comprendido tenía vencimiento 20, 21, 22 y 23, con lo cual todo este comprendido y no te deje Aníbal, suponete por un lado, yo sé que tenés que hacer... De la pandemia, en Estados Unidos aplicaron el primer año 12% del Producto Bruto Interno, el segundo año 12% del Producto Bruto Interno, nosotros aplicamos 6%. ¿Por qué razón? Porque nadie nos presta plata, es muy quinto. Aníbal, suponete, yo sé que vas a tener que hacer un gran esfuerzo para suponerlo, pero suponete que yo soy un militante peronista. Y que no podemos hacer algo más fácil. Por eso. Y que tengo mucha desconfianza, mucha bronca histórica con el Fondo Monetario, y creo que las condiciones que va a poner el Fondo Monetario son condiciones muy dañinas para el país. Y te digo, y vos vas a mi unidad básica y te digo, pero Aníbal, hay que arreglar con el fondo. ¿Cuál es el miedo al default? ¿Qué pasa si vamos al default y seguimos haciendo nuestra vida con lo nuestro? ¿Qué le respondes a ese militante? En el 2002 nosotros estuvimos en default, pero solamente con organismos privados, o con los privados, con tenedores privados de papeles que fueron ordenándose en dos movimientos que fueron los que hicieron esto en el 2005 y que hicieron después en el 2010, con resultados positivos, quedó solamente el 7% afuera, al cual dilapidó la plata de los argentinos este expresidente que no se puede ni mencionar, y con los resultados que todos vimos. El default hoy, con organismos públicos, nos deja fuera de todo, nos deja fuera del Banco Mundial, nos deja por fuera del BIN, nos deja fuera de la Corporación de Fomento, nos deja fuera de todo nos deja fuera. Por lo cual los acuerdos que uno puede ir haciendo y lo que el Fondo Monetario vaya implementando, entre otras cosas, esta propuesta verde que se hizo en el grupo de G20, intentando abrir una nueva línea desde los acuerdos de Bretton Woods, porque no se abría otra cosa de esta característica, todo tiene que ver con todo. Entonces ahora cuando se envíe se verá realmente cuáles son las posiciones y cuál es. Ahora, pero ¿cuáles son? Cuando vos decís nos deja fuera de todo, ¿cuáles serían las consecuencias para la gente? Porque no te van a dar nada, porque los organismos públicos siguieron dándote ayudas de alguna manera, Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID,
la Corporación Argentina de Fomento, siempre alguien que está ayudando con ese tipo de cosas, que están dando las actividades de ese tipo de instituciones y nada menos que con un organismo público. Aníbal, Gustavo Grave te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo le va, Aníbal? Buen día. Vuelvo un minuto al tema de las elecciones que nadie perdió. Hay una interpretación que está dando vuelta y que expuso, le diría con bastante brutalidad, una persona del Frente de Todos, que es Paco Durañona, que se pregunta si, dadas las elecciones y cómo se pintó el mapa de la Argentina, el peronismo en particular, y le diría el peronismo en general y el kirchnerismo en particular, se convirtieron en un movimiento del AMBA y no en un movimiento nacional. ¿Cuál es su interpretación? El peronismo es un movimiento nacional, de eso no puede haber dudas. Lo que sí puede haber es una actividad por parte de determinados gobernadores, de determinados intendentes, de determinadas provincias, que han tenido el ombligo y de tratar de resolver su situación y no acompañar al resto. No me dirá que ganar después es agradable, y yo siempre voy a apostar a ver si eso en algún momento se puede recomponer, pero hay gente que eran terribles revolucionarios hace 30 años atrás y ahora son unos burócratas que responden a determinadas situaciones personales y no a lo que pueda significar un beneficio del conjunto, porque yo no sé hacer política unipersonal, siempre hice política de conjuntos y trabajando con todos los compañeros que he podido. Algunos han dado respuestas más gráficas, en el caso de Capitaniche, que si comparáramos, volvemos que yo no lo acepto eso, si comparáramos con la PASO, la ley local, bueno, un trabajo natural bien hecho ahí, vuelvo a insistir, nadie que le pidas el voto, que te acompañe, te va a dar su voto y acompañarte si vos no tuviste gestos saludables en tu gestión política. Entonces, sí, eso puede ser que suceda, pero yo tengo una visión mucho más clara de lo que es el peronismo. Yo lo he visto el peronismo muchas veces flaquear para endurecerse nuevamente, y este peronismo se va a endurecer fuertemente en algún momento. Y ¿Tiene identificado quiénes se cortaron solos en las distintas provincias? Yo en mi background sí lo tengo identificado, pero hacerlo público es desagradable. Y Aníbal, la marcha de mañana, entonces, ¿es una marcha de festejo, es una marcha de respaldo al presidente, es una marcha de qué? Yo sí tengo que poner en orden, lo primero que diría, por lo menos desde mi óptica, que me hago cargo de lo mío y no de lo del resto. A mí me importa por ser una marcha de acompañamiento del presidente. Bien claro que el presidente hizo un esfuerzo sobrehumano que no tendría a ser reconocido, y sin embargo, si miráramos esa forma de comparar con la PASO, que yo no acepto, uno tiene que ir a pedirle al compañero que no fue a votar, que lo venga a votar porque lo necesita en este momento. Si vos no te comportaste como corresponde, no te hubieran dado ni 5 de bolillas, y sin embargo al presidente lo acompañaron. Ese es el gesto más fuerte que yo creo que tendría que sentir. Que ninguno perdió, como decía vos, no, perdimos nosotros en todo caso en cantidad de votos, pero la realidad es que a la hora de acumularse los votos respecto de la participación en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, las respuestas muy claras respecto de cómo sucedieron las cosas que nosotros en muchos sitios no las podés sostener y no benefician a nosotros importantemente. Y bueno, son las otras cosas. Aníbal, la derrota numérica, ¿lo deja fuera a Alberto de la pelea por la reelección? Ni loco. Hacerse cargo de una pelea de esta característica, hablar con cualquiera de los presidentes. Yo tengo un enorme respeto por Angela Merkel. Angela Merkel es una científica con una enorme capacidad política. Y sin embargo, fíjate vos la situación en la que la enfrentaron por hacer mal las cosas. No, esos países son muy serios, son absolutamente estructuradas, trabajan con las cosas con mucha responsabilidad. A ver, te lo pregunto más directamente. ¿Vos creés que Alberto está en condiciones y va a pelear por la reelección? Totalmente. Gustavo, quería hacer otra pregunta.
Sí, otra pregunta, dado su conocimiento del conurbano bonaerense, hay muchos intendentes que están diciendo, bueno, esto se dio vuelta gracias a nosotros, a los intendentes. Nosotros intervenimos bastante el gobierno provincial después de lo que ocurrió en Las PASO, metimos nuevos funcionarios e hicimos un camino y somos nosotros los que debemos cobrar por caja eso. No el gobierno provincial, sino los intendentes del conurbano. ¿Usted tiene una interpretación similar? Sin intención de agraviar al gobierno provincial, que no es el objetivo, sí, claro que la tengo. Los intendentes caminaron calle a calle, acá eso lo tenemos muy en claro, con respuestas que están a la vista. Siempre esa tarea del intendente que hace bien las cosas tiene respuestas inmediatas. Yo gané en el año 91 con 79.800 votos, y en el año 93, es decir, 2 años después, saqué el 50% más de los votos. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Y con un trabajo, a mí me ayudó el contexto internacional y el nacional también. En este caso, que tenían todo en contra, ver que los intendentes han salido a caminar, y cuando te responden los que le pedís que te acompañen con el voto porque los necesitas en forma positiva, poniéndote el voto a vos, entonces no fuiste un tanta o un tipo desapresivo, sin conceptos, sin seguimiento político, sin respuesta a tus vecinos. Estuviste en eso, y podés pedir entonces favores de esa característica porque te lo ganaste. Entonces, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. El trabajo de Martínez Zagual ha sido impecable. Aníbal, quiero decirte que tu ministerio funcionó bien porque paró de llover, por lo menos en este rato, así que se ve que weather.com... Bueno, cualquier cosa, si vuelve a llover me avisan. Te mando un saludo y gracias por la diferencia de habernos atendido. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, con definiciones políticas bastante contundentes, sobre todo respecto de que la marcha de mañana es una marcha para apoyar al presidente de la Nación y que el presidente de la Nación en este contexto no va a renunciar a la pelea por la reelección, pese a la derrota que Aníbal en algún sentido reconoce, pero en muchos otros sentidos no. A mí me parece que, simplemente como un breve comentario, que hay un elemento que introduce el oficialismo en la discusión sobre la interpretación de la derrota, no sobre si fueron derrotados o no, que es una derrota que está muy marcada por el episodio de la pandemia y que sin la pandemia esa derrota podría revertirse. Yo no me como el amague de quienes ven en una foto electoral una situación permanente. Lo que pasa es que la foto sí refleja algunas cosas y fue... A ver, ellos dirían una derrota, pero ganamos en tal lado y en tal otro y le revertimos no sé qué. Para mí fue paliza. Pero de cualquier manera, las palizas no son permanentes y pueden efectivamente darse vuelta. 8:27, estamos...